y de lo que avancemos hoy día. ¿Sí? La clase de hoy va a ser mucho más simple, creo yo. Las enfermedades que se producen por estos microorganismos se notan demasiado, entonces es muy fácil diferenciarlos, ¿sí? Y es como que, digamos, un microorganismo es solamente una enfermedad. Cuando estábamos hablando del estreptococo o de los estreptococos o de los estafilococos, ahí se podrían confundir porque son muchas patologías por la misma bacteria, y lo que podría poder alterarse en ese sentido son los factores de patogenicidad. Cuando hay algunos factores en ciertos sitios tengo tal enfermedad, con otros factores en otros sitios tengo tal enfermedad. En cambio, en estas enfermedades es como el Streptococcus agalactiae. Streptococcus agalactiae, yo pienso meningitis en los neonatos y en la madre posparto, y punto final. Me aprendo los factores de patogenicidad, que son 2, y punto, listo, ya está. Con estreptococos, con el estreptococo del grupo A, el estreptococo hemolítico del grupo A, Piógenes, era un poquito más complicado, porque ese solo estreptococo me puede causar hasta 5 enfermedades, ¿cierto? Entonces hay que aprenderse cada una de las patologías y no confundirse entre ellas. Les recomiendo que se hagan cuadritos o que hayan avanzado con los portafolios. Ahí de nuevo entran los portafolios como técnica de estudio. Háganse flashcards, resúmenes básicos chiquititos, ¿sí? Ahí pueden utilizar inteligencia artificial, pueden utilizar el libro, combinar con los apuntes, porque en el libro hay mucha más información. Si le preguntan a la inteligencia artificial, va a ser muy breve, resumido, a menos que le pregunten con un buen prompt, y eso a veces también como que les puede dar mucha más información, ¿sí? Lo que les explico aquí en clase usualmente es lo que yo les voy a pedir en el examen y lo que yo considero que les sirve para que ustedes más allá puedan profundizar. La base, que sepan, es un gran positivo, gran negativo, qué enfermedades, cómo actúa, cómo se podría prevenir, no pasamos de ahí, ¿sí? Porque ustedes van a ser médicos, no van a ser microbiólogos, ¿sí? Y si son en algún momento infectólogos, van a estudiar 6 años eso, solamente lo que nosotros estamos revisando en un año. Entonces van a tener más tiempo si alguien profundiza en este campo, ¿sí? Entonces voy a llamar lista y luego vamos a continuar con la clase. Cocos. Bacilos gram positivos aerobios, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de 3 bacterias. La primera es Corynebacterium difteriae. La segunda es la Listeria monocytogenes. Y la tercera es el género Bacillus, que dentro del género Bacillus vamos a tener 2: el Bacillus anthracis y el Bacillus cereus. Lo que vamos a revisar en esta clase va a ser esto. Había visto algunos casos clínicos, pero estos casos clínicos van a ser para la práctica, ¿sí? Pero vamos a ir viendo más o menos cómo se dan cada una de estas patologías. El primero es el Corynebacterium difteriae. Es un bacilo gram positivo que
Su característica más importante es que cuando se ven en el microscopio, se ven como letras chinas. Cuando nos fijamos en el microscopio, nosotros vamos a encontrar bacilos, formaciones alargadas de esta manera, y que se juntan entre ellos y se ve esta característica de letras chinas, ¿sí? El Corynebacterium diphtheriae me va a causar una enfermedad que hace mucho tiempo era mortal. La gente le tenía mucho miedo, que era la difteria. Difteria. ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez de la difteria? Y si no, no es esto. ¿Alguien ha escuchado hablar de la difteria? Y si no han escuchado hablar de la difteria es porque hay una vacuna, ¿sí? Que ustedes todos la tienen. Es la vacuna pentavalente, en donde una de ellas es la difteria, ¿sí? La difteria o el Corynebacterium diphtheriae va a ser una bacteria inmóvil, no se va a mover, ¿sí? Pero que se transmite por vía respiratoria. Se transmite por vía respiratoria, persona a persona. ¿Y qué me causa? Me genera una toxina que va a ser la toxina difterica. La toxina difterica A y la toxina difterica B. ¿Qué hacen estas toxinas? Me generan, en otras palabras, necrosis, ¿sí? Y aquí creo que les voy a poner el libro, y con el libro vamos a ir avanzando con las imágenes, porque ahí se puede ver bastante bien lo que les quiero mostrar. ¿Cuál es la característica de la enfermedad de la difteria? Una membrana color plomo grisácea que se presenta en la orofaringe, ¿sí? En las amígdalas se genera una membrana color gris. ¿Y cuál es el problema? Que si no se trata, primero que se puede generar una obstrucción tremenda en la vía aérea, y por otro lado, la difteria puede ocasionar lesiones en el corazón, miocarditis, con alteraciones en el sistema eléctrico del corazón, causando arritmias, y puede causar parálisis de nervios, ¿sí? Es un cuadro potencialmente mortal. Se está volviendo a dar muy poco. ¿Por qué? Porque la gente está vacunada, pero hay varios movimientos antivacunas, padres antivacunas, que no vacunan a sus hijos. Entonces, el antecedente de la no vacunación, más en el examen físico, esa membrana grisácea, y quizás alguna parálisis facial, alguna parálisis en algún par craneal, me hace pensar directamente en que ese paciente tiene una difteria, ¿sí? ¿Qué más es importante hablar sobre la difteria? De que no hay que rascar esa membrana. ¿Por qué? Porque esa membrana contiene toxinas, ¿sí? Y si esa toxina diftérica se libera, puede pasar a la sangre. Y ahí tenemos un problema grave. La formación de esa membrana gris se llama pseudomembrana, por si acaso. Porque si uno la raspa, se rompe fácilmente. Parece una membrana, pero no lo es.
Entonces yo creo que eso es lo más importante acerca de el Corynebacterium diphtheriae, ¿sí? Se puede tratar con antibióticos fácilmente, no es una bacteria que ahorita nos preocupe. ¿Por qué? Porque hay una vacunación efectiva, ¿sí? Pero es una bacteria de la cual tienen que por lo menos conocer el nombre: bacilo gram positivo, Corynebacterium diphtheriae. Tenemos una vacunación que es la pentavalente, ¿sí? La que tiene 5 o que te protege contra 5 enfermedades. Una de ellas es la difteria. Y luego se puede poner un refuerzo cada 10 años más o menos, que se combina junto con el tétanos, la DT, difteria, D y T de tétanos, la DT de los adultos, que también se puede poner. Las vacunas son muy eficaces y se trata con la penicilina, no hay resistencia, ¿sí? Se puede tratar simplemente con penicilina. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora vamos a hablar de la Listeria monocytogenes, ¿sí? Y la Listeria monocytogenes es una bacteria bien interesante, porque esta se transmite por un medio animal o por colonización de la flora vaginal de la madre, ¿sí? La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede crecer tanto adentro de la célula como fuera de la célula y puede evadir la fagocitosis. A la Listeria le encantan los inmunodeprimidos. Y si pensamos en inmunodeprimidos, ¿en quién pensamos? VIH-Sida, o sea, pacientes con VIH pero en estadio SIDA. Las embarazadas también son inmunodeprimidas y los recién nacidos. Y más que todo me interesan los recién nacidos porque me pueden causar una meningitis. Y se acuerdan de que había también otra bacteria que me puede causar meningitis. ¿Se acuerdan cuál es? Meningitis, pero en recién nacidos. Neumonía era en adultos. Era Galactea. Entonces ya tenemos dos causas por las que yo puedo sospechar meningitis en recién nacidos. Una es el Streptococcus galacteae. ¿Yo cómo voy a reconocer si es uno o es el otro? Con un cultivo o con una tinción de Gram. Si yo veo un coco, un Gram positivo, y que aparte cumpla con ciertas características, el Streptococcus galacteae era, ¿se acuerdan si era alfa o si era beta hemolítico? Beta hemolítico. Entonces, si es beta hemolítico, si yo lo cultivo en agar sangre, ya sé que es agalactea. Pero si yo veo un bacilo que se mueve, la Listeria monocytogenes tiene movilidad, ¿sí? Tiene flagelos, se cultiva en otro medio, pero ya sé la diferenciación. Entonces, ¿uno qué hace cuando llega un bebé con signos de meningitis? Yo voy a pensar principalmente en esos dos, en el Streptococcus galacteae y en la Listeria monocytogenes. Y por eso yo no puedo esperar hasta el cultivo, yo lo tengo que tratar ese niño, y lo trato con antibióticos que me curan esos dos. Pregunta de pediatría típica: ¿por qué yo doy estos antibióticos en una meningitis? Para cubrir Listeria y para cubrir lo que es el Streptococcus galacteae, ¿sí? Es caso típico igual, meningitis que la madre no le estaba dando de lactar, sino que ha recibido leche de la vaca directamente. Se relaciona mucho la listeriosis con el consumo de
leche de vaca sin el proceso debido, sin la pasteurización, ¿sí? Por eso cuando se fijen en TikToks de que es mejor la leche recién ordeñada, mentira, se pueden contagiar de listeria, problemas. Doctor, una consulta. ¿Cuál es más común ver? ¿Esto? ¿Un vacío o...? Depende del factor de riesgo. ¿La zona? ¿Cuál es? Claro, depende de la zona y depende del factor de riesgo. ¿Cuál es el más común? No tenemos datos. A ver, en mi experiencia no he visto ninguna meningitis en recién nacidos, pero no soy neonatólogo, ¿sí? Son casos raros que usualmente se alerta o se sabe, porque hay una cosa que es una meningitis en recién nacidos que una meningitis en niños. La meningitis en niños puede ser causada por el Streptococcus pneumoniae, pero también por una Neisseria meningitis, que todavía no hemos visto. Entonces vamos por edades. En recién nacidos, estas dos. ¿Cuál es más común aquí en el país? No te puedo decir. Sí, te lo puedo buscar datos de manera internacional, pero va más relacionado con los factores de riesgo, con la colonización de la madre. Si la madre tenía colonizada, que hemos hablado, que la madre tenía colonización de lo que era el Streptococcus agalactiae del 30%. Los neonatos sufrían también una colonización en 2% y recién algunos presentaban meningitis, un número bien bajo. En este caso de la listeria monocitógenes, ¿cuál es el factor de riesgo? El medio animal, ¿sí? Si por ahí es un neonato que se ha dado a luz ahí mismo y tiene contacto con los animales o le han dado esa leche de vaca sin pasteurizar, yo no me voy a ir tanto a lo que es el Streptococcus agalactiae, me voy más por listeria, pero yo no sé, el niño me llega con signos de meningitis, lo tengo que tratar para todo lo que me pueda causar meningitis hasta que salga el cultivo. Sale el cultivo, yo digo, a la mierda era listeria. Me voy y roto antibióticos a lo que es uno más simple que me sirva solo para eso. ¿Para qué le voy a dar una bomba? Porque usualmente se trata con dos antibióticos. ¿Para qué? Para cubrir más variedad. Pero cuando yo ya sé cuál es, cuando yo ya lo identifico por el cultivo, allá digo ya sé cuál es, roto, desescalo el antibiótico y continúo. Pero voy a buscar lo que es esa información para la práctica, ¿sí? ¿Tienen alguna duda más? ¿Y cuál es el factor de patogenicidad más importante? Facilito. Del Corynebacterium diphtheriae, la toxina difterica. De la listeria monocitógenes, el antígeno el COVID, chicos, me ha afectado. Es el lazo. No es una toxina, es un antígeno listeriásico. Lo voy a buscar porque se me ha ido. Lo que sí me interesa es que sepan cómo actúa el lazo. ¿Qué? Listeriolicina. Bien, me estaba chipando. Listeriolicina. ¿Sí? ¿Qué hace la listeriolicina? Esto es bien interesante. La listeria puede ser muy susceptible a la fagocitosis y lo es, ¿sí? La listeria es fagocitada y ¿se acuerdan cuando hablábamos de fagocitosis? Teníamos a la bacteria y teníamos al macrófago. Ese macrófago, ¿qué hacía? Engullía la bacteria y formaba una vesícula aquí adentro.
Y en el fago había también otra vesícula que se unía aquí y liberaba las enzimas proteolíticas y mataban a la bacteria. ¿Qué pasa? De que la listeria sí es engullida, pero una vez es engullida por la listeriolizina, se escapa de esta vesícula y no deja que se produzca la fusión con el endosoma del fagocito. Y con eso la listeria puede permanecer viviendo en el macrófago. Es como su método en el que puede evadir, ¿sí? ¿Y esto a qué lleva? Se replique, rompe el macrófago y se vaya hacia otros sitios, ¿sí? Y como tiene también movilidad, puede llegar hasta la barrera hematoencefálica y causar lesiones en las meninges, ¿sí? Listeriolizina O. Y les quiero mostrar ahorita un cuadrito. Estaban las diapositivas hoy día, o bueno, la anterior semana le he puesto un empeño bárbaro en hacer esas diapos y me ha fallado. Claro que se los voy a pasar. Corinebacterium, ese es el tema. Corinebacterium, vías respiratorias, puede causar miocarditis o lesiones nerviosas. Esta es la acción de la toxina que puede crear estas pseudomembranas y luego pasar a la sangre. Estas son las toxinas. La toxina difterica. Aquí, si se fijan, no se ve bien, pero se puede observar un poquito las placas, la pseudomembrana grisácea que se produce por la difteria, que puede afectar también al corazón. La listeria, fíjense, leche, queso, alimentos no pasteurizados, ¿sí? Y justamente aquí está la listeriolizina O. Fíjense que la bacteria ingresa en la vesícula al macrófago y la listeriolizina O lo que impide es su fagocitosis y luego pasa a la sangre. Y la listeriolizina o la listeria se mueve, se propulsa, es bien movible, ¿sí? Y con eso puede llegar a más sitios. Ahora vamos a ver un poquito de los bacilos. Y de los bacilos tenemos dos que son bien importantes. Uno va a ser, ahí se ve mejor. Primero vamos a hablar del Bacillus anthracis. ¿Alguien ha hablado o ha escuchado alguna vez del anthrax? Sí, es un arma biológica. Eso es un arma biológica. Lo han utilizado, creo que la última vez que lo han utilizado ha sido en el 2001 o 2002, mediante cartas. Se abrían las cartas y las esporas entraban. Sí. ¿Cuál es el tema de los bacilos? Que los bacilos forman esporas. ¿Alguien se acuerda cuál era la definición de las esporas o por qué? ¿Cuál era la función de las esporas? Una espora es un método de reproducción de cualquier organismo. Más que un método de reproducción, es un método de Supervivencia. resistencia tampoco, supervivencia, para sobrevivir en lugares en los que usualmente no puede sobrevivir. O sea, cuando esta bacteria se encuentra en un entorno en el que no se puede dividir, se forman las esporas y pueden permanecer por años ahí. Y cuando, por motivos del azar, estas esporas usualmente detectan concentraciones de CO2 y de temperatura.
Cuando están en las condiciones adecuadas, esas esporas se liberan y la bacteria se puede dividir, ¿sí? Es un mecanismo de supervivencia que tienen hacia los entornos adversos. Cuando el anthrax es inhalado, que vamos a ver aquí, creo que hay una linda diapositiva. Cuando el anthrax es inhalado, usualmente por una nube bioterrorista, o se pueden inhalar esas esporas, se genera una neumonía que te mata al toque. Por eso es un arma biológica, por eso están controlados. Puede matar de día, ¿no? Rapidito, en horas a pocos días. Es un cuadro bien grave, ¿sí? Pero también se puede transmitir por animales, o más que todo por gente que trabaja con animales. Los que trabajan con cuero sobre todas las cosas. Los que hacen zapatos a partir del cuero pueden contagiarse, se les entra alguna herida y ahí tenemos y podemos tener la enfermedad llamada carbunco. Que el carbunco se puede ver con estas lesiones. Fíjense, es una lesión negra. Necrosis. Forma una necrosis, pero se observa de color negro. Y justamente aquí dice 100 casos anuales entre granjeros, veterinarios y trabajadores en la industria de carne. La mayoría de los casos, sin embargo, se dan en esta gente que trabaja en las curtiembres, ¿sí? En esas zonas hay que tener cuidado porque puedes padecer una anthrax, ¿sí? Cuando es lesión cutánea no hay tanto problema. El tema es en la inhalación de las esporas, que eso ocurre más que todo en las situaciones de terrorismo, que por suerte hace mucho que no hay. Vamos a hablar un poquito acerca de su patogenia. Y hay dos. ¿Dónde está? Si no está aquí. La que me interesa que sepan es del antígeno letal. Así se llama, antígeno letal. Lo que hace el antígeno letal: ingresa a los macrófagos, inhibe ciertas vías de señalización y le causa lisis a los macrófagos. Y no solamente le causa lisis en los macrófagos, sino que va a causar una inmunosupresión en todas las otras células. Genera lisis, genera inflamación, necrosis y aparte una inmunosupresión total. Con eso la persona fallece directamente, ¿sí? Y es, creo que, lo más importante relacionado al carbunco o al Bacillus anthracis. También existe el otro antígeno que está relacionado con las heridas cutáneas, que se llama factor de edema. Y al antígeno letal también pueden llamarle factor letal, así para que se acuerden. Factor edema, factor letal. Factor edema va a ser de las lesiones negruzcas que están asociadas con la gente que está trabajando con los animales. Y el factor letal viene al bioterrorismo, ¿sí? El Bacillus anthracis tiene cápsula, por si acaso. Y obviamente lo más importante es que forma esporas, ¿sí? Y que esas esporas se activan con la presencia de CO2
y de la temperatura. Por último, y luego voy a mostrarles imágenes para que podamos ver los casos clínicos. Vamos a ver el Bacillus cereus. El Bacillus cereus se transmite por vía oral con alimentos contaminados, ¿sí? Usualmente en alimentos de alta carga glicémica, como ser el arroz. Es la famosa intoxicación por el arroz guardado, ¿sí? ¿Qué pasa de que este Bacillus cereus puede generar dos toxinas? Una es una toxina termolábil y la otra es una toxina termoresistente. La toxina termolábil me va a dar un cuadro conocido como cuadro diarreico. ¿Qué hace esta toxina termolábil? Llega a los enterocitos y lo que hace es impedir la reabsorción de agua. Y si el intestino no reabsorbe agua, ¿qué pasa con esa agua? Sigue fluyendo por el tubo digestivo y la persona tiene diarrea, ¿sí? No se lesiona el tejido, es simplemente diarrea de tipo acuosa, es una diarrea secretora, o en este caso que se impide la absorción, pero no hay lesión en los enterocitos, no hay lesión en la mucosa intestinal. Y esto suele ocurrir al cabo de 20 horas de la ingesta de los alimentos. Y la otra es la toxina termoresistente, que me va a dar un cuadro emético. ¿Alguien sabe lo que es emesis? ¿A qué significa la palabra emesis? Cuadro de vómitos. Y esto es rápido, esto ocurre 3 a 4 horas de la ingesta usualmente de arroz guardado. La persona lo cocina el arroz y antes de haberlo cocinado habían algunas bacterias ahí. El tema es que luego no lo ha refrigerado bien y las bacterias que habían comienzan a crecer y ahí generan la toxina. Se recalienta ese arroz y el problema es que es una toxina termoresistente, resiste a la temperatura. La persona consume lo que es ese arroz guardado y llega con un cuadro emético tremendo, vómitos y náuseas y vómitos, no tiene diarrea, simplemente empieza a vomitar y a vomitar y a vomitar. Se le pregunta al paciente si he ido a la casa de mi tía y he comido arroz que lo tenía guardado de la noche anterior, clarito, ¿sí? Es un cuadro bastante interesante que hay que tomar en cuenta. Y el Bacillus cereus se habla mucho en la preservación de los alimentos, que si uno cocina arroz, ese momento a la heladera, porque ahí no crecen bacterias. Si no ha habido ese enfriado y se ha dejado afuera, se corre el riesgo de una contaminación por Bacillus cereus. Y aunque lo recalienten, igual esas toxinas son termoresistentes y pueden tener un síndrome emético. Vómitos. Y el vómito, chicos, no es ninguna cosa, uno dice un vómito, no, esta persona tiene 2, 3. Y al vomitar, ¿yo qué pierdo? Pierdo agua, pierdo muchos electrolitos bicarbonato y la persona puede hacerme una alteración hidroelectrolítica, puede hacerme
lo que es una alteración en el pH y llegar a incluso un shock, solo por vomitar tanto. Entonces, en ese caso se trata con antieméticos. Yo voy y corto mi centro de el vómito que está súper activado y le eché para un rato, mientras yo te pongo líquidos, veo cómo es el potasio, el pH, el sodio, y con eso el paciente mejora porque esa toxina ya luego no va a hacer efecto, ¿sí? Se generan anticuerpos y las toxinas se destruyen, ¿sí? Pero es un cuadro muy interesante que hay que tomar en cuenta, el Bacillus cereus. Tenemos hasta las 7:15, ¿cierto? Ya voy a apuntar algunas imágenes. Tienen 10 minutos. En las diapositivas había, o sea, el 90% de lo que les explicaba, así que no se preocupen. Entonces, estas son las membranas grisáceas producidas más que todo por la toxina diftérica. ¿Sí? Fíjense, muy importante no tocarlas, no rascarlas. Estas son las pseudomembranas, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones? Primero, obviamente, el paciente, niño, podría ser niño no vacunado, niño que llega de algún país en el que no hay vacunas o que el sistema de salud es malo, o de padres antivacunas, llega con dolor de garganta, llega con disfagia, le cuesta tragar, le cuesta respirar, porque genera una inflamación en todo este sitio. ¿Cuáles son las otras complicaciones? No he dicho meningitis en la Corynebacterium diphtheriae, en la difteria. Obstrucción de vía aérea. ¿Qué más? Neuropatías que se pueden traducir en la parálisis de algún par craneal. Y eso, miocarditis. Alteraciones como arritmias, ¿sí? El paciente puede llegar taquicárdico o puede incluso provocar arritmias severas por esa miocarditis, por esa inflamación en el corazón que llevan a la muerte, ¿sí? Aquí tenemos la Listeria monocytogenes, ¿sí? Lo principal, ingesta de alimentos contaminados, más que todo provenientes de los animales, lácteos, leche no pasteurizada. Y aquí hemos hablado algo bien interesante, de que la Listeria monocytogenes resiste bajas temperaturas. Aunque se enfríe y se congele, la bacteria sigue ahí. Entonces hay que pasteurizar, ¿sí? Viene Efraín en eso. ¿Y cuál es el cuadro principal? Las meningitis, ¿sí? El cuadro principal son las meningitis. Puede afectar a inmunocomprometidos, o sea, SIDA, a las embarazadas y a los neonatos, ¿sí? El cuadro más feo, la meningitis del recién nacido o la meningitis neonatal. ¿Cuál era el factor principal? El factor de patogenicidad, listeriolizina O, ¿sí? ¿Cuál era el mecanismo de acción de la listeriolizina O? En palabras más grandes, evitaba la fagocitosis, hacía que se rompa y se salga de esa vesícula cuando se produce la fagocitosis, y eso impide que las enzimas de lo que es el macrófago la puedan lesionar a la bacteria. ¿Esto qué es? Bacillus
antracis, ¿sí? Cutáneo, forma cutánea, ¿sí? Factor de edema. Factor de edema. Aquí el más responsable es el factor de edema. Acuérdense que el Bacillus anthracis produce toxinas. No, perdón. Toxinas y produce esporas. Lo más importante, puede sobrevivir en varios sitios. Cuando es cutánea, sobre todo en gente que va a trabajar con animales, ¿sí? El Bacillus anthracis es una bacteria móvil también, ¿sí? El Corynebacterium diphtheriae es inmóvil. Listeria monocytogenes, ¿era móvil o era inmóvil? Móvil, hemos dicho que se puede mover fácilmente por sus flagelos. Bacillus anthracis, móvil también, formadores de esporas, junto con el Bacillus cereus, ¿sí? Que puede generar dos síndromes. Más que todo, fíjense, con el arroz, o también se le llama el síndrome del arroz frito, porque usualmente se da en la alimentación china, en donde fríen el arroz y luego lo guardan. Si no lo guardan en las condiciones adecuadas, se generan las enterotoxinas, esas dos que les había mencionado. Si es el tipo emético, que ustedes pueden ver aquí, en menos de 5 horas ya lo tenemos, ¿sí? Pero también tenemos el tipo diarreico, que son de 8 a 18 horas. Más o menos yo les he puesto un promedio que también puede ocurrir hasta las 20 horas, ¿sí? Y estas infecciones son limitadas. Uno, ¿qué tiene que tratar? La diarrea o los vómitos y las consecuencias de la diarrea y de los vómitos. Como es una toxina la que me produce esa lesión, porque es la ingesta de las toxinas, no voy a dar antibiótico, no me va a servir. ¿Qué va a hacer el antibiótico en ese caso? Nada. Simplemente esas toxinas son las que me hacen daño. Y esas toxinas pueden ser eliminadas fácilmente si uno simplemente hace que la fase aguda pase, ¿sí? Y con esto terminamos la clase de hoy. Repasen más que todo lo que les he explicado. Todos estos que les he mencionado, que son bacilos gram positivos aerobios. Ya vamos a hablar de los anaerobios en la siguiente clase, porque vamos a seguir viendo gram positivos, ¿sí? Entonces ahí quedamos, chicos. Gracias por el